Advertencia: las historias a continuación son basadas en experiencias reales. Lo que sucedió en ellas le ocurrió a personas normales como tú y como yo, pero que estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Algunas de estas historias tienen descripciones aterradoras y un tanto gráficas, por lo que se recomienda solo para personas con amplio criterio. Apaga las luces, ponte los audífonos y ahora sí, que venga la oscuridad. 1. El último paseo. Lo mismo que aprendí del abuelo a los 14 años, enseñé a Fabián tan pronto cumplió la misma edad. Cómo leer un mapa, usar una brújula, orientarse mirando las estrellas, cómo encender una fogata, cómo pasar toda una noche en el bosque. Escogí por coincidencia el mismo lugar al que me llevó el abuelo en el verano del 79. El mismo sitio donde pasé la noche a solas, sin saber que todo era una prueba. El entrenamiento comenzó en casa. El pequeño Fabián había hecho su mochila de viaje, la cargó desde donde nos bajamos del camión y a cuestas por un delgado sendero que, por lo visto, estaba próximo a borrarse. Lucía como si nadie lo hubiera transitado por semanas. En mis tiempos, no era nada raro encontrar a uno que otro senderista en todo el viaje. Escogí un claro, kilómetros adentro del bosque. El primer gran logro de mi hijo fue conducirnos a ese lugar, utilizando correctamente el mapa que aferraba entre sus dedos. A las 3 de la tarde ya todo el campamento había quedado instalado. Fabián levantó la casa de campaña y estaba por terminar de encender el fuego. Luego de almorzar, tendríamos toda la tarde para apreciar la naturaleza, relajarnos y seguir practicando técnicas de supervivencia. Nudos, curaciones, encontrar agua, calentar comida. Lo único que no haría sería abandonarlo como me hizo el abuelo cuando visitamos este mismo claro. Pasaríamos juntos la noche bajo las estrellas. Sucedió un poco más allá de la medianoche. Para ese entonces ya nos habíamos ido a dormir. Una corriente helada de aire sacudió la tienda. Un dato relevante es que, por la cantidad de árboles a nuestro alrededor, era difícil que el viento se colara hasta aquel claro. Fue sorprendente y por eso me levanté del piso. Con el aire gélido llegó una brillante luz. Parecía como si la luz de la luna se hubiera hecho más intensa y apuntase directamente hacia el campamento. Salí de la tienda en el preciso instante en que se hizo nuevamente oscuridad. Estaba un poco deslumbrado. Volví al interior de la tienda y esperé un poco para acostumbrarme a la oscuridad. Fabián estaba profundamente dormido. Pensé que alguien habría transitado por ese claro, con un reflector tal vez. A pesar de ser la única explicación que se me venía a la mente, parecía imposible. ¿Quién se atrevería a caminar por el bosque a tan altas horas de la noche? Sobre todo porque el sendero que teníamos a unos metros ya no era tan transitado como lo fue 20 años atrás. Tardé un poco en conciliar el sueño nuevamente. Por una parte, no dejaba de pensar que podríamos estar en medio de una situación de peligro y que tal vez lo correcto sería abandonar el campamento. Por otra parte, cada ruido, por más pequeño o discreto que fuera, me ponía a temblar. Trataba también de encontrar explicación para la luz que me había arrancado del sueño. No supe en qué momento, pero por fin caí rendido. Desperté un par de horas después. Todavía había oscuridad. Todavía faltaba bastante para que amaneciera. Esta vez me despertó Fabián.
Reía. Estaba dormido aún. Iluminé su rostro con una lámpara. Tenía los ojos abiertos y una extraña sonrisa dibujada en el rostro. No quise despertarlo, pero es que tampoco parecía una risa de alegría. Entonces, a lo lejos escuché una melodía. Era muy parecida a la que se escucha siempre en los carnavales y los circos. De día invita a visitar las atracciones, a disfrutar el espectáculo, pero de madrugada y en medio del bosque, pues ya te imaginarás lo que sentí. ¿Sería esa la causa de la diabólica sonrisa? Tomé al muchacho del hombro y lo sacudí para que despertara. Desde antes ya tenía los ojos abiertos, pero al salir del sueño, su mirada cambió. Volvió a ser la misma de siempre. Recordar sus ojos aterrorizados y aquella sonrisa diabólica aún me causa escalofríos al día de hoy. La melodía en el bosque se detuvo. Aún así salí de la tienda. Esta vez empuñaba un cuchillo que tomé discretamente de mi mochila para evitar que Fabián se asustara. Él se quedó en la tienda preguntándome qué estaba sucediendo. Afuera, cerca de la fogata y frente a nuestra tienda de campaña, había 2 globos flotando a 1 metro de altura. Estaban amarrados con un hilo a un par de ramas enterradas en el suelo. Caminé en círculos alrededor del campamento con un susto de muerte, pero buscando e iluminando los troncos de los árboles. No quise alejarme más, pero en ese momento supe que ya no estaríamos tranquilos acampando en ese bosque. Volví a la tienda y le pedí a Fabián que me ayudara a levantar el campamento. En media hora ya teníamos todo metido en las mochilas y en ese momento emprendimos un viaje de vuelta por el oscuro y casi invisible sendero. En el camino encontramos 3 globos más, atados a las ramas de los árboles. Después de aquella experiencia no he vuelto a ese claro ni a ese bosque. Y por obvias razones, a Fabián ya no le gusta acampar ni hacer senderismo. Te soy sincero, a mí tampoco. Dos, perdidos en el Teposteco. Con víveres para preparar el almuerzo, hasta que terminamos por perdernos. No llegábamos a ningún lado, hasta creo que pasamos en más de una ocasión por el mismo lugar. Marisela entonces nos dijo que no sabía dónde estábamos. Como veníamos con las niñas, quise sacar de inmediato las señales para avisar que estábamos perdidos, pero me convencieron de que me tranquilizara. Los 4 nos apartamos un poco de nuestras familias y con mapa en mano y aún suficiente luz. La decisión fue unánime. Instalaríamos el campamento. Nuestros ánimos cambiaron luego de comer. Las niñas estaban muy felices y la mayoría de nuestros acompañantes ignoraban que estábamos perdidos. Dejamos la fogata encendida hasta la tarde. Una de las niñas traía chocolates y galletas, y con plátanos asados hicimos un postre para disfrutar mientras contábamos anécdotas alrededor del fuego. En un momento nos preguntamos dónde estaría Marisela y su esposo. ¿Habrían podido volver al coche? El silencio del bosque nos respondió. Era un hecho que no estaban cerca, además de los animales e insectos que habitan entre los árboles. No había algún otro ruido perceptible. Poco antes de las 7 de la noche y con poca claridad en el cielo, algunos se metieron a sus casas de campaña.
Ya solo quedamos unos cuantos alrededor de la fogata. Nuestros alrededores nos invitaban a pensar en relatos de terror, en apariciones y fantasmas, por lo que terminamos contando nuestras propias experiencias. En un momento, escuchamos una voz proveniente del espeso y oscuro bosque. Alguien buscaba a Daniela. Un hombre gritaba muy fuerte el nombre de Daniela. Inmediatamente notamos que a unos pasos del círculo que formamos ante la fogata, había una niña observándonos. Una niña que no venía con nosotros. Estaba de pie, apenas iluminada por el fuego. La pequeña primero me miró a mí, luego a Patricia. Se acercó un poco al fuego y nos sonrió. Llevaba el pelo amarrado en una trenza y encima traía puesto un sucio vestido rosa con un moño azul. La pequeña se llevó el índice a los labios e hizo shhh. Entonces gritó hacia la dirección de donde había venido el grito de aquel hombre entre los árboles. «Estoy con mis amigos», dijo la niña. Segundos después, se echó a correr hacia la dirección contraria desde donde la estaban llamando y desapareció en la oscuridad. Teníamos planeado apagar la fogata en cualquier momento, pero después de eso tuvimos que quedarnos a vigilar los alrededores. Aparentemente no estábamos solos. El resto de la noche volvimos a escuchar a un hombre gritarle a Daniela, a la niña. A veces venían los gritos del norte, a veces del poniente, pero en el momento más oscuro de la noche se escucharon por encima de nuestras cabezas. Tal vez está por demás decirte que aquella fue la noche en que más he tenido miedo en mi vida. Por mis hijas, por tenerlas en la intemperie, cerca de algo que nos acechaba y que no podía ser explicado en lo absoluto. Semanas después de aquel terrorífico evento, Marisela nos buscó para pedirnos perdón. La amistad que teníamos con ella había crecido por lo largo de varios años, por lo que no nos costó demasiado perdonarla. En nuestra próxima reunión platicamos todo lo que nos había pasado en el bosque, principalmente lo de Daniela, la niña que habíamos visto cuando contábamos historias de miedo alrededor de la fogata. Marisela nos escuchó con horror. Al terminar, su esposo nos contó que ellos también tuvieron que acampar en una zona donde nunca habían estado. Ahí, un hombre se les acercó, buscaba a una pequeña, a Daniela. Citaré las exactas palabras que dijo aquel hombre en el bosque. ¿No han visto a una niña llamada Daniela? Tiene un vestido rosa, con un moño azul y el cabello peinado en una trenza. Es mi hija. Se perdió hace 16 años. ¡3! El Sendero de la Bruma. Sucedió en California, en uno de los más bellos pero también más peligrosos senderos por los que se puede pasar una tarde tranquila y a solas. Le llaman el Camino de la Bruma, pues en cierto momento se atraviesan hermosas cascadas donde su fresca brisa baña tu rostro. La vista es inolvidable. Esas cascadas también son lo que vuelve peligroso ese sendero, además de los cientos de escalones de piedra, unos con pendientes más elevadas que otros. Hace 6 años visité aquel enorme parque por última vez. Era una tarde soleada. El día había sido perfecto.
Recorrí todo el camino a solas. Había llevado una cámara para tomar unas cuantas fotos que necesitaba para armar un portafolio de trabajo. Iba un poco cansado por las pocas horas de sueño que había tenido la noche anterior. Soy paramédico, pero mi único motivo para vivir son aquellas horas que paso a solas conectando con la naturaleza. El día anterior, mi turno se había extendido hasta la madrugada y por lo mismo no pude descansar bien. La visita al parque no podía postergarse. Debería estar mandando a imprimir las fotos tan pronto las descargara en la computadora. A veces conduzco tours por esos caminos que conozco a la perfección. La tarde de aquel 25 de agosto, me detuve a tomar fotos tan pronto tuve ante mí el primer gran paisaje. No había mucha gente, como a diferencia de otras ocasiones, donde se tiene que seguir una lenta fila que sube las escalinatas. El cielo estaba un poco nublado, no obstante, la iluminación era perfecta. En un momento encontré que hasta el punto más lejano donde mi vista alcanzaba a distinguir un rostro, había una muchacha mirándome, escondiéndose entre las rocas, asomando la cabeza y sonriendo. Me pareció normal y un tanto inocente. Al menos, pensé, no estoy del todo a solas. Tomé un par de fotos más, empaqué nuevamente las cosas en mi mochila, pues subir con las manos ocupadas es peligroso. Un poco más arriba, volví a ver a la muchacha. A mis alrededores había pequeños acantilados. El río, que tiene un salto desde lo alto de una roca, inundaba una pequeña poza con agua. Ahí a lo alto, cerca de la cascada, la joven sonreía, miraba hacia mi dirección, donde evidentemente yo era la única persona en los alrededores. Le devolví la sonrisa, pero desvié la mirada. Empezaba a sentirme incómodo, pues a pesar de que ella iba delante de mí en el camino, tenía la sensación de que me estaba siguiendo. En algún punto pensé en terminar el recorrido y volver al coche. Todo el camino era muy parecido, vueltas alrededor de una ladera, subiendo escalones, caminando entre enormes rocas, girando al final de una escalinata para encontrar una nueva, más grande o más empinada. Subí un poco más hasta llegar a la última cascada. Estaba en el punto más bajo y nuevamente una extraña y perturbadora mirada estaba clavada en mi espalda. Era la misma persona. Esta vez no se había ocultado entre las rocas ni entre los árboles. La pude ver bien, y ella también a mí. Era una muchacha delgada. Su vestir era muy sencillo, un pantalón recto y un suéter claro. El cabello le llegaba a los hombros y cubría un poco los costados de su rostro. Ella señalaba hacia la poza, ahí donde terminaba la brisa y un delgado pero continuo chorro de agua. En el agua oscura flotaba el cuerpo de un niño. Un pequeño de no más de 10 años de edad. Sentí la espalda empapada de sudor al instante. Brinqué entre las piedras para acercarme al cuerpecito y de ser posible jalarlo a la superficie. Antes de meterme al agua, miré hacia arriba. Lo que vieron mis ojos fue macabro, pero aún más inquietante era que la muchacha, desde lo alto, no dejaba de señalar el cuerpo muerto que flotaba en el agua. Tampoco dejaba de sonreír al hacerlo. Estuve a punto de dar el salto, pero ya no había nadie en la poza. El agua estaba tan tranquila como siempre, solo perturbada por el chorro de agua que se deslizaba desde aquella enorme roca. Ahí, donde había visto a la muchacha,
De pronto vi aparecer a un niño. Definitivamente, el mismo niño que había visto de espaldas y flotando en el agua. Estaba empapado, mojado de pies a cabeza. Tomaba una de las manos de la muchacha, quien con la otra no dejaba de señalarme. Agarré mis cosas y regresé por donde subí, dando pequeños saltos donde se podían dar, cortando un poco de camino en atajos conocidos, aterrado y bastante asustado, bajando lo más pronto posible, pues sabía que lo que había visto no tendría explicación lógica, además de que me han advertido que alguien aparece en la orilla de las cascadas, de los acantilados, de los puentes colgantes, una persona un paso atrás de ti, esperando a empujarte si estás distraído. Cuatro. Las muñecas. Terminamos discutiendo porque cuando buscamos en las mochilas, nadie llevaba botellas de agua. Ninguno de los 5. Era imposible y de plano insólito. Cada uno de nosotros hizo su maleta aparte. Cada uno debió colocar un par de botellas para el camino. Sugestionados por la horrible sensación de haberse quedado sin agua, todos comenzamos a sentir sed, sequedad en la boca y en la garganta. A partir de entonces, las cosas no hicieron más que empeorar. El día de hoy, viéndolo en retrospectiva, cada quien era responsable de sus cosas, por lo que la búsqueda de un culpable no tenía sentido. Al principio dijeron que yo los había apurado y que por tal motivo habían olvidado empacar todo en la mochila. Después se fueron contra Adriana, que es la que nunca olvida nada. En el banco de los acusados terminamos por sentarnos todos, y para cuando nos dimos cuenta, el cielo ya estaba perdiendo todos sus colores. Teníamos planeado acampar, efectivamente, pero hacía falta algo muy importante: el agua. Afortunadamente en esa reserva se puede encontrar algún río, un poco de agua dulce, no es nada difícil. A los exploradores nos enseñan a sobrevivir en peores condiciones. Hasta ese momento no entendía por qué había tanta tensión entre nosotros, pero después lo supe. Adriana seguía buscando en su mochila. Varias veces la vació, esperando encontrar súbitamente una botella, la botella que ella recordaba haber empacado por la mañana. La tercera vez que revisó, también encontró algo que jamás antes había visto: una muñeca de trapo. Adriana dio un trago amargo. Sabía lo que eso significaba. Ella más que nadie tenía idea de lo que acababa de pasar. Antes de comunicárselo a los demás, guardó la muñeca, de la cual no dijo nada en ese momento, y entonces pidió revisar las mochilas de los demás. Yo sospechaba un poco, pero no tenía completa idea. Carolina también tenía una muñeca en su mochila. Fermín también tenía una muñeca en su mochila. Alejandro también tenía una muñeca en su mochila. Mi equipaje fue el último que revisó Adriana. Mientras lo hacía, los demás me lanzaban miradas suspicaces y acusadoras. Yo era el único que no tenía uno de esos juguetes de trapo, que por cierto, eran espantosos. Lo que sí había en mi mochila era una botella de agua. Antes de ese momento, habíamos revisado e inspeccionado todo el equipaje y ni las muñecas habían aparecido, ni aquella botella. Me la arrebataron de las manos y se la bebieron entre todos los demás. Eso los tranquilizó un poco. Antes de que continuáramos caminando,
me entregaron el último sorbo que quedó en la botella. Al emprender de nuevo el recorrido, me dejaron hasta el final y todos se fueron callados. De cualquier manera, tendríamos que detenernos pronto. A nuestros alrededores ya casi no se veía nada. En donde bajamos las mochilas para instalar el campamento, teníamos la copa de varios árboles oscureciendo nuestros movimientos. Tan pronto como empezamos a desempacar, Adriana dio un grito espantoso. Se dio cuenta de que no traía su botella de agua. Los demás buscaron también en sus mochilas. Nada. Pero eso ya lo sabíamos, les dije. Al mismo tiempo me lanzaron miradas retadoras y de molestia. Me arrancaron las bolsas de las manos y frenéticamente comenzaron a vaciar mis pertenencias en la tierra. Nadie encontró lo que estaban buscando. Ni siquiera yo tenía claro qué era lo que estaban buscando. No podían ser las botellas, pues hace menos de una hora tuvimos la misma discusión, casi con las mismas palabras. A todos les había quedado en ese entonces muy claro que hacía falta el agua. Las muchachas instalaron sus casas de campaña lo más lejos que pudieron de donde yo había comenzado a colocar mis cosas. Fui el último en terminar y a nadie le importó. Entre las penumbras tuve que buscar mis pertenencias que ellos esparcieron por la tierra. Después de un rato también sentí que me estaban ignorando. Calentaron un poco de comida y no me ofrecieron. Volví a la casa de campaña y me encerré. Los dejé charlando alrededor de la fogata, donde daban efusivos gritos. Discutían cosas sin sentido. Me senté a escucharlos mientras abrí una lata de atún. Puse atención, pues no había otra cosa en que entretenerse en ese momento, en ese lugar. Me di cuenta de que cada quien tenía un tema distinto. Cada quien estaba recitando una sarta de palabras para sí mismo, y entre ellos nadie se respondía. Me pareció extraño, pero también aterrador. Por alguna razón sentí miedo y mi corazón empezó a latir con rapidez. A pesar de que eran mis amigos y los conocía relativamente bien, estaba empezando a temer que se pusieran de acuerdo para hacerme algo. Abrí cautelosamente el cierre de la tienda, asomé la cabeza y me encontré con que alrededor de la fogata no había nadie. Las voces de mis amigos perduraron unos segundos más y después se hicieron más tenues hasta que desaparecieron. Salí despacio, estaba atemorizado, porque en ese momento no podía dejar de pensar que algo estaban tramando en mi contra. Caminé hacia el fuego mirando por encima de mi hombro, esperando a que sucediera cualquier cosa. En torno a la fogata no había nada ni nadie. Esperé varios minutos hasta que pudiera escuchar alguna voz, algún ruido. Permanecí al centro del campamento esperando a que salieran de sus escondites. Pero después de un rato me di cuenta de que no estaban cerca. Regresé a mi tienda de campaña, deseando sinceramente que nada les ocurriera si es que habían ido a explorar los alrededores. Tenía miedo, pero principalmente por haberme quedado solo. No sé cómo pude conciliar el sueño si tenía tantas cosas en la cabeza, pero en un momento desperté y lo que vi pareció algo sacado de una pesadilla. La entrada de la tienda de campaña estaba completamente abierta. 4 rostros miraban hacia el interior. Eran mis amigos, pero con horribles sonrisas, espantosas muecas y miradas extrañas. Me miraban a mí,
y miraban lo que tenía dentro de la tienda. Posados a mi alrededor, había varios vasos con agua, vasos transparentes de plástico desechables, algunos llenos, otros a la mitad, pero todos con una mezcla de agua, tierra y un poco de musgo. ¿De dónde sacaste el agua?, me cuestionaron con dureza. Ellos habían ido a buscar el río que se escuchaba transitar a lo lejos. Se perdieron un rato en la reserva, pero jamás lo encontraron. Sus ropas estaban llenas de tierra, sucias y hasta desgarradas, pero actuaban con una extraña naturalidad que no era la propia. Vaya, los recipientes, o sea sus cuerpos, eran los mismos, pero el contenido, claramente había algo modificando sus reacciones y sus pensamientos. No se parecían en nada a aquellos que yo conocía desde hace tiempo. No dejaban de mirarme, aunque fueron solo unos segundos antes de que entraran a la tienda. A mí me pareció una eternidad, sobre todo porque no sabía qué responderles. Se arrastraron al interior de la casa de campaña para tomar los vasos de agua, mismos que bebieron frenéticamente. Después volvieron a sus tiendas y un espantoso silencio apareció y prevaleció. Se extendió por horas en las que no pude hacer más que dar vueltas sobre la colchoneta, mirando hacia arriba, hacia un lado y luego boca abajo, pero jamás pude volver a dormir. El sonido de los leños crujiendo en las brasas aparecía y desaparecía, pero en un momento, ya bien entrada la madrugada, se hizo más fuerte y la luz que proporcionaba el fuego creció. Se proyectó en cada pared de la casa de campaña. Era intensa y abrasadora. Salí de la casa de campaña muy asustado. Vi altas llamas alzándose hacia la copa de los árboles. Temí que en algún momento se incendiaran las ramas, pero todo parecía ser una ilusión. Sorprendentemente, las oscuras hojas de los árboles se mantuvieron intactas. No lo había notado porque estaba distraído mirando la fogata, pero el campamento ya no existía más. Permíteme explicarte. Las mochilas, las pertenencias, ropa, cobijas, colchonetas, casas de campaña, estaba todo al centro de un agujero recién cavado. Mis amigos, todos dormían a la intemperie, tirados sobre la tierra. Si alguien hubiese abierto los ojos en ese momento, hubiera visto irremediablemente la siguiente escena. A mí, la única persona con sus pertenencias a buen resguardo y su tienda armada. También pensarían que yo cavé el agujero para enterrar sus cosas. Entre todas sus pertenencias también estaban las muñecas. No lo pensé dos veces, las tomé y las lancé al fuego. Entonces algo se quebró en el bosque. Algunos troncos tronaron y otros se estremecieron. De pronto se escuchó que algo pesado se aproximaba. Una gigantesca roca bajó por una ladera y atravesó el campamento. Pasó por encima de la fogata dejando solo las brasas al rojo vivo y apagando las llamas. Esa roca bien pudo haber matado a alguien. Unos instantes después, cuando se volvió a hacer silencio, se levantaron mis amigos. Se despertaron de un sobresalto, se veían cansados y con dificultad se incorporaron. No recordaban nada de lo que había sucedido y a pesar de que no me creyeron la explicación que les di sobre sus pertenencias, sobre el agujero, la fogata o la enorme roca que permaneció a unos metros, ellos ya no estaban molestos. La oscuridad era casi total. No podíamos hacer otra cosa más que esperar a que amaneciera. Mientras tanto,
Adriana nos contó lo que estaba soñando antes de despertar abruptamente. Soñó que un hombre los había invitado a los 4 a entrar a una cabaña cerca de un río. Ahí en la cabaña, cada uno había recibido un amuleto, un pequeño muñeco. La interrumpí para preguntarle a los demás si recordaban los muñecos de trapo que cada quien traía en su mochila. No sabían de qué les estaba hablando. Adriana quiso continuar, pero todos se pusieron a hablar. Todos habían soñado exactamente lo mismo. Días después, Adriana me contó que ella sabía que en la reserva de los Tuxtlas hay brujos a mitad del bosque. Viven en chozas y trabajan para la gente que los busca y logra encontrarlos. Esos muñecos que ellos vieron en sueños y que yo mismo lancé al fuego, les pertenecían a esos brujos. ¿Cómo llegaron a las mochilas de mis compañeros? Tal vez nunca lo sabremos. No te pierdas los relatos de San Valentín. Reviviremos uno que publicamos hace unos años. Suscríbete para que no te los pierdas. Antes de que te vayas, permíteme hacerte un par de recomendaciones para que disfrutes en esta oscura noche. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.